Y vos cuando escuchás a un periodista, a una periodista, ¿qué escuchás? ¿Escuchás solo lo que coincide con tu pensamiento? Y entonces el cerebro se te empieza a cortar y a achicar a límites increíbles porque no pensás más nada, simplemente consumís aquello que coincide con tu zona de confort. De esto estuvimos hablando mucho tiempo. Y esto no quiere decir que tengas obligatoriamente que escuchar a los que piensan del otro lado, distinto, para otra cosa. No es así. Digo, a mí lo que me gustaría es que podamos elegir. Sabés que las fuentes de información hoy en día prácticamente no existen, ¿no? Se ha malparido todo, tanto que no hay donde buscar algo medianamente certero, medianamente verosímil. Eso lo sabemos. Pero, escúchame, a veces te ponen algunos periodistas, no, hay uno que habla así como si fuese de un barrio, ¿viste? Y te canta la justa. Y entonces, no sé, creen que de alguna manera ese tipo se pone más cerca de lo popular. No lo entiendo. No lo entiendo. Y después están los disléxicos de siempre que no pueden hilar no pensamiento, una frase. No pueden hablar concretamente. Entonces digo, ¿qué periodismo consumimos? No lo sé. Lo único que estoy haciendo es tratar de que avivemos el seso, despertemos y empecemos a buscar alguna otra fuente de información. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan los periodistas que putean, denigran, este gobierno, hijo de no, eso a mí, la verdad, déjamelo para si estoy yo como ciudadano de a pie, déjame que yo sea el que putee, pero alguien que está tratando de comunicarme de alguna manera. Yo no sé qué piensa. ¿Sabes qué pienso? Que este programa tiene una serie de columnistas que son lo suficientemente equidistantes de las cuestiones como para creerles un cacho. Por ejemplo, a Diego Genú se le puede creer un cacho. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo va eso? bien, bien. Tratando de desbrozar un poco esto de la información, de dónde la sacamos, quiénes nos la cuentan, cómo es ese tema, cuánta guita ganan estos que mienten todo el tiempo y se ponen más papistas que el Papa, más de derecha que la derecha que los maneja, o más a la izquierda de la izquierda que los maneja. Hay una falta de, dije, equidistancia, ¿no? Y me parece que esto es lo que más nos pasa y lo más terrible. Digo yo. Y creo que hay que tratar de tener un diagnóstico lo más certero posible de lo que está pasando, ¿no? Sí. Tampoco engañarse, Mm, un poco tomando lo que decías al comienzo. Creo que hay que tener la mayor cantidad de elementos posibles para defender, obviamente, la postura que cada uno tiene o va formando, ¿no? sí. Pero no quedarse tanto en la superficie, Mm, de esto me gusta, esto no me gusta, ujú, sino ir a buscar algunas precisiones, incluso para saber, para discutir desde otro lugar con los que mandan, para discutir desde otro lugar con los que tienen mm, los fierros. claro. Me parece que hace falta hacer hacer un trabajo, trabajar un poquito más, eh, buscar un poquito más esos datos para tratar de entender cuáles son los problemas que tenemos, pero no simplemente como vos decías, porque sabemos que hay gente que trabaja Mm, en función de determinados intereses económicos, de gobiernos, etcétera, pero creo que a veces eso nos juega en contra en el sentido de encerrarnos, ¿no? Encerrarnos sí. en argumentos muy básicos a veces para Mm, rechazar lo que sabemos de antemano que es trucho, sí. pero necesitamos, o por lo menos yo creo que necesitamos tener mayores precisiones sobre muchas cuestiones, ¿no? Que se discuten en la Argentina Sí. todo el tiempo. Ahora, ¿vos creés que esto es un mal de nuestros tiempos o siempre existió esto? No, creo que es más un mal de nuestros tiempos, Ah, ¿no? Creo que tiene que ver con esas broncas, con esos odios, con esa polarización, sí. con esa confrontación, con ese griterío a Ujú, veces. sí, claro. Eh, y yo creo que, bueno, hay que
incluso hay que leer a tipos que no coinciden con nosotros. Sí. Cuando van por otro lado, cuando tienen esa profundidad, cuando tienen información, para Mm, leer entre líneas todo eso, para tratar de desactivar, para tratar de rebatir, eh, porque a veces los propios, los que consideramos nuestros aliados, mm. o voces que nos representan, nos mantienen en un estado eh, infantil, ¿no? Nos Ok, dan sí, lo básico para sí. consumo Mm, fácil, sí. y nos mantienen en un lugar que no está bueno, me parece. Para poder después dar esa discusión en casa, en Eh, el barrio, con los amigos, en cualquier lugar, ¿no? Me parece que a veces la información la tienen los otros y hay que leerlos para poder esa información utilizarla en función sí. de nuestro propio ¿Y pensamiento. cómo pensás que incide en todo esto, no? Es un mal de nuestro tiempo. Ok. Si es un mal de nuestro tiempo, tiene un gradiente que va en aumento. Ok. Ahora, ¿cómo incide en ese gradiente de aumento la falta de, no sé si llamarlo intelectualidad, porque por ahí esto de los intelectuales es como dejar gente afuera, no, mira, él es un intelectual, es casi peyorativo, pero digo, esta falta de intelecto que estamos teniendo, intelecto en cuanto a lo inteligible, intelecto en cuanto a la posibilidad que yo tenga de elegir, me da la sensación de que en esta emergencia también perdimos la posibilidad de elegir. Sí, creo que lo que falta es quizá gente que esté trabajando, investigando, generando información. Hay muchos centros de estudios que Sí. generan datos de nuestra vida cotidiana, que generan datos, por ejemplo, de la inflación de medicamentos, de la inflación de Sí. los jubilados, ¿no? Como para entender qué se está viviendo hoy, de cuánto, por ejemplo, representa hoy en una canasta familiar el peso de los servicios públicos, cómo Ah, aumentó eso, ¿no? mm, Que se multiplicó, se duplicó desde que Milei es presidente, el peso de los servicios, de las tarifas en un salario claro. promedio en Sí. la Argentina. Bueno, todo eso me parece que hace falta ir a buscarlo, tenerlo a mano, Mm, para discutir en ese día a día. Y después lo que me parece también en esto que me estás haciendo pensar con todo lo que decís es, eh, había un concepto de Antonio Gramsci, ¿no? Que eran los intelectuales orgánicos, ¿no? ajá. Eh, Son los intelectuales que representan a una clase social. Claro. Esto es una categoría de hace casi 100 años, ¿no? Ujú, Cuando Gramsci lo escribió. Bueno, el poder tiene intelectuales orgánicos. El poder tiene a los tipos que no necesariamente son periodistas, pueden ser tipos que están en un gobierno, sí. en una empresa, Sí. ¿no? Pueden estar en una institución que genera información y genera discursos que circulan y son consumidos y Mm, son tomados como datos ciertos cuando son datos falsos o tienen un interés detrás. claro. Eso quiere decir, al poder real, al poder permanente, nunca le faltan esos intelectuales, ¿no? Sí. Mm, Algunos son economistas, otros, ya te digo, son funcionarios, otros están detrás de escena. Bueno, creo que a veces, llamémosle al campo popular, sí. a los sectores subalternos, Mm, a los convidados de piedra, le faltan esos intelectuales, o algunos en algún momento estuvieron y después se dieron vuelta. claro, claro, Eh, claro. entonces, creo que ahí sí falta tipos hombres, mujeres, Mm, ¿no? sí. Que asuman una posición, si se quiere, también con un término que puede sonar viejo, pero al servicio de una clase social, Ujú, y que aporten, ¿no? Que aporten de manera permanente eh, una visión junto con, con información, ¿no? No sí. solo me parece que tal cosa está mal, Ujú, sino también te voy a decir por qué eso está mal, por qué estamos en un proceso de bancarrota, por qué estamos en un proceso de desigualdad creciente, claro. por qué los salarios, los ingresos, la calidad de vida de la sociedad Mm, argentina mm, se vino a pique, ¿no? Y mm, se está yendo a pique
Y bueno, en ese sentido creo que la marcha del otro día, la marcha por las universidades, Sí. tiene muchos significados, no tiene un solo significado, pero podemos decir, o creo yo, que la educación pública, con todas las dificultades que tiene, Mm, con todas las cuestiones no saldadas, con todas las críticas que se le pueda hacer a la escuela pública, a la universidad pública, es quizá una de las últimas barreras para impedir este proceso de degradación, o sea, este proceso de desigualdad acelerada, ajá, ¿no? ok. Sigue siendo la educación pública un lugar donde podemos cruzarnos con otro que Sí, no es igual a sí, vos o que no sí. es igual a mí, que viene de un origen distinto, que viene de un origen popular, Sí. aunque muchas veces para los sectores populares sea difícil no solo acceder a la universidad, también Mm, acceder a la educación pública, aunque la deserción escolar sea un grandísimo problema que no es abordado, me parece a mm, mí, con la urgencia con la que se claro, debería claro. abordar, Ajá. pero la educación pública está ahí como último dique de contención, última barrera para evitar que Argentina sea un Sí, país sí, no, tan desigual como otros de y América está, Latina, ¿no? está como elemento aglomerador, porque en realidad dio la impresión que no había gente que pensaba totalmente distinto del resto de las cosas. ¿No? En una marcha tan gigantesca como esa. Obviamente, al ser esa marcha tan gigantesca, había gente que pensaba distinto de otras cosas, pero hay un elemento aglutinante que es la educación. Como vos decís, bien, mal, más o menos, nos preocupa, pero hay un elemento obviamente aglutinante que es la educación. Sí, No hay otros elementos aglutinantes para armar partidos políticos o para armar movimientos sociales. y yo creo que el trabajo es un elemento central, eh, un poco también de la mano de la educación, porque a veces terminás una carrera, Sí, en algunos casos, en otros no, ujú, y después te encontrás con un mercado que es un mercado voraz, el mercado de trabajo, claro, donde muchas de las cosas que la universidad te transmitió son desmentidas por ese de mercado de trabajo que te niega los derechos que aprendiste que existían en la muy bien, universidad. muy bien. Cuando salís a la intemperie te Sí, encontrás con ese mundo real, ese poder del mercado tan sí, gigantesco para ujú, un pibe que sale al mercado laboral y se encuentra indefenso muchas veces cuando no está dentro de un sindicato, cuando no está dentro de una organización colectiva. Entonces yo creo que sí, que esa es la contracara, también es parte del mismo debate. Hay muchos pibes que quizá no se sintieron convocados o que no tienen la posibilidad de acceder a la universidad, sí, ¿no? señor. Entonces, esta movilización fue histórica, esta movilización fue impactante, esta movilización nos dejó con la boca abierta, Sí, pero también dejó a mucha gente afuera, inevitablemente, por supuesto, mm, que está fuera de esa posibilidad, ¿no? De estudiar. Hay otros casos que no, digo, yo creo que mucho laburante que se esfuerza, labura y estudia, y eso sigue pasando, y las universidades que se crearon en los últimos, si querés, 20 años, también aportaron a eso. claro, sí. Eh, las universidades del conurbano, digo, en Buenos Aires, pero puede ser también otras universidades en otros lugares del país, Mm, que también garantizaron a estudiantes de primera generación, ¿no? Esto que tanto se habla y me parece tan importante, de que haya también primera generación de estudiantes universitarios que hayan tenido la posibilidad y que mm, haya, de acceder a la universidad y que ahora salgan a la calle a defender ese derecho, ¿no? bien, bien, Me parece que eso también sí, pasó bien. esta semana. Bueno, por último, cuando uno sale a marchar se arma una marcha es para llamar la atención sobre algún tema. En este caso se llamó la atención sobre la universidad. ¿Le entran balas a este gobierno con una marcha de esto o nada? ¿O no les pasa nada? Yo creo que sí que le entran balas. Creo que el gobierno se equivocó con esto Sí. y que la marcha fue protagonizada sobre todo por sectores de clase media. Ah, En Buenos Aires yo vi movimientos sociales y vi sindicatos y me puso contento verlos mezclados con la comunidad docente, comunidad mm, educativa. Pero sobre todo vi clase media. ¿Y a quién votó la clase media en la Argentina? Bueno, votó a Milei, claro. mayoritariamente. Mm, En Córdoba, ¿no? En Córdoba,
ustedes lo saben mejor que yo, Sí. digo, hubo una marcha muy grande y hablaba con un amigo hace poco y me decía, bueno, más de la mitad de la marcha en la ciudad de Córdoba eran votantes de Milei, el Ah. radicalismo que votó a Milei, el Mm, radicalismo antiperonista mm, que votó mayoritariamente a Milei, o en lugares como Villa María, o en lugares como Río Tercero, sí. Río Cuarto, perdón, Río digo, Cuarto, sí. ahí donde están las universidades, Ujú. bueno, también creo que se movilizó gente que había votado a Milei. Entonces es un llamado de atención. Es un Ajá, llamado de atención para un gobierno porque sus propios votantes le dijeron basta, claro, hasta acá. claro. ¿Por qué le dijeron basta? Por un montón de motivos. No solo yo creo por la universidad, por el ajuste, por el ahogo presupuestario. Creo que aprovecharon muchos sectores de clase media para decir basta con el aumento de tarifa que le pega a las pymes, que le pega a la familia, basta con el aumento de prepaga, basta con el maltrato, basta con no sé, con muchas otras cuestiones donde el gobierno se está yendo al pasto, ¿no? Ajá, ok, Y creo ok. creo que le entran las balas por Mm. eso mismo, porque son los votantes de Milei lo que les dijeron hasta acá. Gracias, Diego. También los votantes de Te Milei. mando abrazo grandote. Abrazo enorme, Quique. Bueno. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde vas a escuchar a Diego Genú? Lo escuchaste en el desconcierto.